Hola mis queridos hermanos. Eh, por este medio, bueno, estamos en una forma física, presencial en la iglesia, pero sabemos que la iglesia no es un lugar, sino son personas, somos nosotros. Y el Señor está permitiendo en estos tiempos que nosotros nos comuniquemos de esta forma. No sé si es para extrañarnos más, no sé si es para valorar más el hecho de que al estar juntos, en comunión, en un lugar X, podamos, creo que en la próxima, cuando nos encontremos, el afecto, los sentimientos, creo que van a ser más profundos, sinceros, porque de verdad, hermano, nosotros le extrañamos mucho, queremos estar con ustedes, pero la situación ahora mismo, en obediencia al gobierno, lo que se establece, bueno, estamos en esta situación, pero oramos para que más pronto que tarde nosotros podamos estar juntos, podamos reunirnos todos juntos para alabar, escuchar la palabra del Señor, ser edificados, animarnos, conversar de forma cálida, un abrazo. Pero el Señor permite estas situaciones. Dios controla realmente este su mundo y Él se está glorificando con lo que está pasando. Los creyentes están siendo santificados, estamos creciendo en madurez. Bueno, es lo que deseamos y sabemos que eso va a ocurrir únicamente cuando tengamos una sinceridad delante del Señor y que realmente le estemos buscando, que la lectura de la palabra de Dios de verdad forme parte de nosotros del día a día y de una forma sincera nosotros nos humillemos delante del Señor, mostremos nuestra dependencia de Él, orando en todo tiempo y nutriéndonos de su palabra para que tengamos la fortaleza, para que estemos nosotros en paz, gozosos, como lo que nos va a mandar ahora con el texto que nosotros vamos a estar estudiando en Filipenses 3, versos 1 al 3. Nuestro hermano Alcides va a estar pasando el próximo video, el próximo domingo, la siguiente para la continuación de Filipenses. Mi sección termina con el capítulo 3, verso 1 al 3, lo cual vamos a estar estudiando ahora. Así que hermano, yo te animo a que tengas tu Biblia a mano, pongas en pausa en este momento y dedique un momento de oración para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos edifique por medio de su palabra, que podamos nosotros entenderla para de esa manera vivir y poder honrar y ser santificados por ella. Así que hermanos, luego de la oración yo te invito ahora a que abras en Filipenses capítulo 3, versos 1 al 3 y vamos a dar lectura al texto. Dice el verso 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto, dice Pablo, el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Al hacer una lectura más detenida, podemos encontrar unas palabras importantes. Por ejemplo, como inicia Pablo el capítulo 3, que pareciera ser es una conclusión. Si nosotros a una lectura superficial podemos llegar a decir, por ejemplo, que es una conclusión por el término que está usando, por la frase por lo demás. Luego menciona a un grupo de personas. En los tres textos encontramos dos grupos de personas en realidad. Menciona al primer grupo a los hermanos. A estos hermanos le da la orden, porque la palabra gozaos, este verbo está en modo imperativo, lo cual indica que es una orden para el creyente. Pero
aclarando Pablo que este gozo es en el Señor. Ya nos indica la relación del gozo. Luego dice, continúa él, que a él no le es molesto, no le es molesto escribir las mismas cosas o las mismas verdades que para los creyentes en Filipos es seguro, es decir, es firme, es cierto y preciso, es necesario. Es necesario por lo que va a estar comentando o estar aclarando Pablo, apuntando directamente a de qué le quería guardar Pablo. Específicamente dice en el 2 que se guarden a este otro grupo de personas que forman los falsos maestros. Pablo le dice a los hermanos de Filipos, guárdense de los perros, guárdense. Y está usando, es llamativo que está usando la misma palabra en 3 oportunidades. Eso debería llamarnos la atención también, lo cual Pablo quería que los hermanos de Filipos abran los ojos, estén atentos, y lo usa en forma imperativa también en las 3 veces, porque dice guardaos de los perros. Esta palabra se aplica, es una palabra griega blepo, y significa, se aplica a la visión mental y en ocasiones como una advertencia para guardarse de algo. Y Pablo les dice, guárdense de los perros, un término muy fuerte, guárdense de los malos obreros, otro término realmente fuerte y desagradable. Y por último le dice, guárdense de los mutiladores del cuerpo, guárdense de los mutiladores. Y con una diferencia abismal, como un contraste claro, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Muestra ciertas características de estos dos grupos. El primer grupo de creyentes muestra claramente características únicas, es decir, distintivas de los verdaderos creyentes, lo que nos distingue a nosotros de los que no creen en Cristo como su Señor y su Salvador. La primera cualidad o la primera característica que Pablo está enfatizando en este texto, en el verso 1, es que los verdaderos creyentes se gozan en el Señor. Los verdaderos creyentes tienen gozo. Es más, tienen la orden o tenemos la orden nosotros de estar gozosos. Pero es interesante que Pablo no está usando el gozo como un eslogan para todo el mundo. Como que a lo loco Pablo está diciendo, gócense cualquiera. ¿Y por qué me voy a gozar? Y no sé, gozate igual. No. Pablo es bien claro, enfatiza de forma muy importante que este gozo es relacional. Es decir, se obtiene, el creyente está disponible para el creyente siempre, pero en dependencia del Señor, en comunión con el Señor. No es algo que vos vas a encontrar en otras cosas, en otras literaturas podemos decir, que no sean la Escritura, que no sean en la comunión con el Señor por medio de la lectura fiel y seria de la Escritura y por medio de la oración. Es la forma de encontrar. Pablo dice a los hermanos, gócense, pero este gozo lo encontramos en comunión con el Señor, primero y principal. Pablo dice por lo demás, no está concluyendo, está dando una transición, es una palabra de transición. Y a continuación ya observamos la palabra gozo, que es esa alegría desbordante, esa paz, esa forma de vivir realmente concreta, que no depende de circunstancias de la vida para poder estar bien. El creyente puede estar bien en todo momento, no importa en qué situación difícil se encuentre,
no importa en esta situación que estamos viviendo, que podría desesperarnos, podría causarnos miedo, temor. Sin embargo, el Señor nos está alentando y nos está exhortando por medio de su palabra a que manifestemos este gozo. Los creyentes no podemos sucumbir ante el miedo. Los creyentes debemos estar firmes en un gozo constante. No podemos mostrar desesperación. El creyente está por encima. ¿Por qué? Porque está guardado por el Señor. Porque el Señor es el que está haciendo todas las cosas por el bien, para la edificación y la madurez de su iglesia, de su pueblo. Y el gozo ya vimos nosotros en capítulos anteriores, que es central en Filipenses. Se menciona varias veces esta palabra. Pero como ya dije también antes, de que el gozo al que Pablo se refiere es exclusivo, es distintivo, es característica de los creyentes. Es lo que nos distingue a nosotros de la gente de afuera, del mundo. Pablo dice y explica y establece claramente que el vínculo mediante el cual nosotros podemos tener ese gozo constante es en el Señor. Es en la relación, en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, gozaos en el Señor. La esfera en la cual existe este gozo es nuestra relación, es nuestra comunión diaria, por medio de la lectura de la Escritura, por medio de estudiar la Escritura, realmente buscar al Señor en la Escritura y por medio de nuestra oración constante, mostrando nuestra dependencia del Señor. Cuán oportuno, ¿verdad, hermanos? Que en estos momentos ver que la Escritura que nos exhorta a que manifestemos este gozo. No es que inventemos, es algo que tenemos. Es un medio de gracia que Dios nos dio a nosotros. Como creyentes tenemos este privilegio. No importa en qué situación se encuentre el mundo, la economía, la salud, nosotros los creyentes podemos permanecer gozosos, en paz, pero en el Señor. Si por ahí estás buscando seguridad, porque en las noticias, si pasamos mucho tiempo en las noticias, ¿qué es lo que trae a nosotros? ¿Qué dicen los periodistas, los noticieros? ¿Qué informan? Informan o infunden miedo, temor, terror, como que el mundo se va a despedazar y termina todo. Todos estamos perdidos. Quiere meternos en esa psicosis de que esto está en descontrol total, pero cuando venimos a la Escritura podemos nosotros estar en paz, gozosos, porque ahí nos da la claridad real de qué es lo que está pasando en este mundo. Que lo que está aconteciendo es que Dios lo permitió. Mucha gente está buscando explicaciones, conspiraciones de que esto se liberó, que esto fue provocado. Bueno, Dios en última instancia es el que lo permite. Lo permite con un propósito específico, para traer gloria a su nombre y madurez al pueblo, a su pueblo que somos nosotros los creyentes, la iglesia. Así que, hermano, apaga más la tele, pasa más tiempo orando, pasa más tiempo en la lectura de la palabra de Dios, que nos va a dar motivos reales para estar orando, agradeciendo al Señor, y eso va a traernos gozo, eso va a traernos paz, no prestando atención a las noticias. Si bien no estoy llamando o no estoy diciendo a que nos aislemos completamente de este mundo, no, sino que de verdad, en primer lugar, hagamos más caso a la estadística de la Biblia que del mundo. La palabra de Dios es la que nos da seguridad. Es por medio de la cual nosotros nos relacionamos con el Señor. Es por medio de la cual nosotros sabemos lo que a Él le agrada, lo que Él quiere que nosotros hagamos para agradarle a Él. La forma en que nosotros debemos conducirnos. No entrar en pánico, hermano. Nuestra alegría, nuestro gozo, no debe estar basado en los informes que está dando el ministro, por ejemplo, de salud. Porque muchos están ahí pendientes constantemente
de que, qué informe él está dando, si cuántos contagiados, cuántos están muriendo, y si por ahí alguien muere y todo el mundo está desesperado y entra en pánico. No, nuestra seguridad no debe estar en que él dé, que el ministro esté dando un informe de que en Paraguay ya no hay virus, no hay, ya desapareció el coronavirus. No, hermano, nuestra seguridad está en la palabra de Dios. No debemos estar especulando en eso, ni si se va a encontrar la vacuna para esto, el antídoto para esta enfermedad. Muchos creyentes he visto, lamentablemente, están ahí posteando o teniendo su seguridad o están siguiendo de que si se encuentra la cura ya, está en paz o va a estar tranquilo. No, hermano, nosotros no dependemos de eso, no dependemos de los científicos, no dependemos del gobierno, ni de las bolsas de valores, ni de la economía mundial que está ahí amenazada, que todo va a desplomarse, que va a haber necesidad por todos lados. Nosotros tenemos un Dios soberano, poderoso, un Dios que nos sustenta, que nos asegura a nosotros nuestro alimento, lo necesario, lo cual vemos nosotros en este tiempo que realmente lo necesario es nuestra alimentación, vestido, lo que la Escritura nos dice, lo cual la Escritura nos promete a nosotros, los creyentes. No se preocupen, dice la Escritura, estén en paz, busquen el reino de Dios y su justicia y esas cosas serán añadidas. Dios sabe nuestra necesidad, no hace falta entrar en temor, no hace falta entrar en pánico. Debemos estar confiados y centrados. Debemos nosotros estar pensando diariamente en la palabra de Dios, meditando en la Escritura, no tanto en lo que está pasando afuera. Es más, utilicemos lo que está pasando para poder hablar a nuestros vecinos. Es una oportunidad única que tenemos para que tenemos una excusa perfecta, esta situación que está pasando, para acercar el Evangelio a las personas. La única cura real para el problema real que tiene el ser humano, que es a su pecado. El hombre está separado de Dios. Dios está airado con las personas. ¿Por qué razón? Porque cada ser humano, sabemos nosotros por la Escritura, ha pecado. Cada ser humano está en rebelión contra Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia se acerca a nosotros en la persona del Señor Jesucristo, quien se dio por nosotros y es la cura, la única cura a la enfermedad real y el más importante que tiene el ser humano, que es su pecado y su relación que está rota con Dios. Lo cual puede solucionarse por medio del Evangelio, por medio del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, no estemos esperanzados en la vacuna de los chinos, si encontraron o si no, sino que estemos esperanzados, firmes en la palabra de Dios, en la Escritura. En vez de estar viendo noticias, hay muchos estudios buenos de hermanos, nosotros estamos pasando constantemente. Más bien, prestemos atención a eso, edifiquemos nuestra vida, nuestro corazón y fundemos eso en la palabra de Dios. El verdadero gozo, hermano, está en la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir repitiendo eso 100.000 veces si es necesario. No hay en otro lugar, no se consigue en otro lugar, únicamente en la persona del Señor Jesucristo. Y gozo no es igual a felicidad, no es la misma cosa. El gozo al que Pablo se refiere, a lo cual nos exhorta a nosotros tener, no es sinónimo de felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad es circunstancial, depende de lo que acontece. Un día puede estar bien, al día siguiente pésimo. Un día puede amanecer queriendo leer toda la Biblia y al día siguiente no tenés ganas ni de levantarte muchas veces. Y el gozo al que se refiere no es eso. La felicidad depende de si va bien las cosas o va mal. Si va mal, estamos tristes. Terminó la felicidad. Ahora, si hay una circunstancia favorable, qué sé yo, se aumenta el sueldo, se va a pagar bonificaciones y ya estamos alegres otra vez. Pero después nomás nos enteramos de que eso se va a cortar, por ejemplo, y ya vuelve la tristeza. Bueno, al gozo bíblico que Pablo se refiere, no es feliz, no es esa clase, es algo persistente, completamente diferente. No depende de las circunstancias.
el gozo bíblico no depende de las circunstancias. A pesar de las circunstancias, permanece, prevalece en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier dolor, de cualquier enfermedad, de cualquier sufrimiento, o incluso en medio de la muerte. El creyente está gozoso. No importa que venga la enfermedad más terrible, más mortífera, el creyente puede estar en paz, gozoso. ¿Por qué? Porque su seguridad está en el Señor. Porque el gozo bíblico no depende de circunstancias favorables. Porque el gozo bíblico no depende de nosotros, de que nosotros podamos controlar las cosas, podamos tener todas las reglas de higiene para evitar esta enfermedad. No, el gozo bíblico depende del poder y los propósitos de Dios. Está firmemente afianzado, fundamentado en el poder y en los propósitos de Dios, no en otras cosas, no en el hombre, sino en Dios. Por eso Pablo dice, gozámonos o estemos gozosos en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que puede, el Señor es el Todopoderoso, el único que puede consolar nuestro corazón, afirmar nuestro corazón, darnos valentía, el único que puede afirmarnos en momentos difíciles, el único que nos puede dar esa paz, que nos da esa paz como creyentes. Lo tenemos. Y en esta circunstancia es la manera o el momento de manifestar este gozo. Por eso es tan oportuno este texto hoy día de que vos y yo realmente busquemos este gozo o disfrutemos de este gozo que está disponible en nuestra comunión con el Señor. Pero es interesante también observar lo siguiente. Pablo ordena que nos gocemos en el Señor, estemos alegres en el Señor, en paz en el Señor. Pero también muestra que es un acto de la voluntad. Es decir, no sé en qué situación estás ahora. A lo mejor preocupado. Pero es momento, si sos un creyente, es un momento de hacer un alto, un pare en ese momento. Y decir o afianzar tu fe, no como un mantra, sino volver a la Escritura realmente, humildemente, de forma, nos humillemos delante de Dios, para que podamos disfrutar de este gozo, para que se produzca o pueda resurgir o surgir o manifestarse, mejor dicho, este gozo. Es esa forma, hermano. No hay otra forma, es volver al Señor, volver a su palabra y ahí se va a manifestar de forma sobrenatural. Capaz que digan, no, pero yo realmente estoy preocupado. No sé qué va a pasar, el trabajo, se está prolongando esta situación de quedarse encerrado en la casa, de no poder trabajar. Podemos caer en esa ansiedad. Pero lo que la Escritura nos muestra, nos indica y nos exhorta, hermanos, es a que manifestemos ese gozo creyendo en lo que Dios dice en su palabra, volviendo a su palabra, creyendo y confiando en sus promesas, las cuales son verdaderas, fieles, porque nuestro Dios es fiel y poderoso. Es mediante la obediencia a esa palabra, es mediante la obediencia a la palabra de Dios que vos y yo vamos a disfrutar de ese gozo. Es proporcionalmente o directamente proporcional a nuestra relación con el Señor. Estemos ahí obedientes a Él, volviendo. Si no leíste tu Biblia en este tiempo, si estás desanimado, lo que vas a hacer es, ahora mismo, en este tiempo, de volver al Señor. Y volver al Señor es desconectarte de lo que está pasando afuera y conectarte o profundizar, meditar en su palabra. Meditar en su palabra. Ahí está el secreto, si podemos nosotros decir, para que el creyente en cualquier momento pueda manifestar ese gozo. Porque está disponible, es real, está disponible. No es un efecto placebo, es algo real, hermano. Es algo que está disponible para vos y para mí. Así que disfrutemos de eso y realmente
volvamos al Señor para que podamos estar en paz, gozoso y cumplamos el propósito para lo cual Dios a nosotros nos permite pasar esta situación. Nos va a madurar, nos va a ayudar a que dejemos de mirar lo que está pasando afuera, la crisis de afuera, y miremos la crisis real, la crisis verdadera que está pasando el ser humano. No es el COVID-19 la verdadera crisis del ser humano hoy día, de tus vecinos, de parientes. Esa no es la amenaza es el pecado, la amenaza es de que si mueren sin Cristo, están condenados para siempre en el infierno. Esa es la triste realidad que le espera lamentablemente a las personas que rehúsan arrepentirse de sus pecados y volver en fe al Señor Jesucristo. Pablo por eso les recalca, porque nos hace falta, hermano, que siempre nos estén recordando, nos estén animando, afirmando en las verdades, que para nada nos sobra, nunca está de más. Siempre es necesario, siempre necesitamos. Así como necesitamos esa llamada muchas veces de algún hermano que en el momento justo recibimos un mensaje, una llamada, nos anima. De ese modo también Pablo está diciendo acá, a continuación del texto, del versículo 1, Pablo dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Pablo dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para ustedes, para vosotros filipenses, es cierto, es seguro, es algo que es digno de confianza. No me voy a cansar de repetir, dice Pablo. Yo voy a insistir. ¿Por qué? Porque es de esa forma que todos nosotros los creyentes podemos ejercer y crecer en nuestro discernimiento. Por eso el segundo punto es que el verdadero creyente ejerce discernimiento. Los verdaderos creyentes discernimos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra segura, la palabra de Dios, lo que nos muestra la realidad. La realidad no es lo que la gente inventa afuera, lo que dicen los gobiernos, lo que dice Internet, lo que dice el mundo. La realidad, la única realidad es lo que Dios dice en su palabra. Esa es la verdadera realidad, la única realidad, hermano. Por eso es importante, para que nosotros podamos distinguir este tiempo, podamos estar en paz, nosotros tenemos que volver a la Escritura para ver claramente lo que está pasando. No desesperar, para discernir el tiempo que estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios, la cual a nosotros nos da gozo, ánimo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, por ejemplo, nuestra ciudadanía está en los cielos, este no es nuestro mundo. Nuestro lugar está en el lugar donde nuestro Señor fue a preparar lugar, dice, en el cielo. Es ahí lo que nosotros vamos a estar para siempre gozosos en la presencia de adorándole a Él, siempre conociendo y disfrutando de Él. Hermano, nuestro gozo está ahí. Cuando tenemos esa perspectiva correcta, podemos estar realmente enfocados en lo que es correcto, verdadero y útil para nosotros, para que vos y yo podamos cumplir nuestro ministerio, que es presentar el Evangelio, enseñar las buenas nuevas de salvación a todos. Pablo dice, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Capacidad de discernir. En este punto es interesante acotar algo. El discernir, el poder saber qué es correcto, qué es incorrecto, se aplica demasiado bien. Es importante que observes lo siguiente. Nadie puede llegar a ser salvo, vos y yo. Nadie puede ser salvo sin entender, sin discernir las verdades fundamentales del Evangelio. Nadie. Por eso es importante que revises o te analices, examines qué es lo que vos creíste, qué es lo que hemos creído. ¿Creímos un cuento? ¿Alguien nos comentó algo alguna vez de que Dios te ama y ya está todo? ¿O realmente alguien te mostró con toda claridad de que
Hay un Dios, el Dios que creó todas estas cosas, es un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios que nos creó a nosotros, que quiere que nosotros vivamos de cierta manera para agradarle a Él. Este Dios que nos dio sus leyes, que esas mismas leyes nosotros hemos violentado una tras otra, y lo peor, no solamente no por un descuido, un desconocimiento, sino a propósito. ¿Será que alguien, lo que vos creíste, te mostró esta realidad de que nosotros hemos ofendido a un Dios santo, infinito y todopoderoso? Y que la única manera de poder tener paz con Él es por el único medio que Él estableció para que tengamos relación de vuelta con Él. Porque nos amó a nosotros y envió, dice, a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, como nuestro sustituto, la justicia de Dios. Y que este Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios, vivió una vida perfecta, una vida sin pecado. Y que esa misma vida fue imputada a nosotros por gracia, sin que nosotros lo merezcamos, pero en ningún momento. ¿Es ese el mensaje que te ofrecieron o te mostraron? Claramente es el mensaje que creíste. Y no solamente eso, de que Él murió en esa cruz, pagó efectivamente, realmente, literalmente nuestros pecados en esa cruz. Que Él pagó efectivamente la transacción por nosotros. Que satisfizo la ira de Dios por nosotros. Y lo más importante, o lo más impactante y real, lo más que nos llena de gozo y de seguridad es que Él resucitó al tercer día. De que Él resucitó como muestra de que Dios aceptó el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Qué privilegiados somos, hermanos. Si ese es el mensaje que creíste, si ese es el mensaje que vos no hace, a lo mejor no vas a entender, no dice una precisión impresionante, una cantidad de doctrinas que tenés que saber en el momento de creer en Cristo. Pero esto es lo básico, de que por tus medios no podés salvarte, no podés estar en paz con Dios por tus obras, sino únicamente en la persona del Señor Jesucristo. Que Él sea tu Señor y tu Salvador. Que hayas venido en arrepentimiento de tus pecados, arrepentimiento y fe en Cristo, en la provisión de Dios. Por eso es importante aclarar esta situación. Que nadie puede ser salvo realmente sin entender las verdades fundamentales del Evangelio. Romanos 6:17 nos dice eso. Cuando Pablo menciona que hicieron bien en hacer caso, en no obedecer a esa forma de doctrina, lo cual Pablo enseñó, es decir, el Evangelio, y ellos obedecieron, entendieron el Evangelio y lo obedecieron. Pero sabemos, hermano, que así como el discernimiento, la fe de igual manera también crece. Así como crece nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, a medida que le conocemos, a medida que estudiamos su palabra y le conocemos más y más, maduramos en nuestra fe. De esa manera también el discernimiento madura. El discernimiento necesita ser fomentado, es decir, necesitamos una vez más las Escrituras para que a mayor conocimiento de la Escritura, a mayor profundidad de la Escritura, mejor dicho, mayor discernimiento. Mayor discernimiento. Yo estoy seguro que el creyente que está atemorizado, que el creyente que está ahora mismo con mucho miedo, a lo mejor pánico inclusive, es porque no tiene mucho discernimiento. ¿Y saben por qué? Porque no pasa tiempo con la Escritura. Porque a lo mejor todavía no maduró, no entendió que es inseparable, que es fundamental, que así como necesitamos comer diariamente, necesitamos la Escritura para que crezcamos nuestra fe y en el discernimiento.
Y Pablo aclara esto. A mí, dice Pablo, no me es molesto escribiros las mismas cosas. Por eso necesitamos que los pastores o ancianos estén constantemente predicando, estén constantemente exhortando a los hermanos. Y vos, hermano, estar siempre disponible para que tus pastores, tus ancianos, estén exhortándote, mostrándote y guiándote para la madurez de tu fe en la Escritura. Esta frase, las mismas cosas, podemos relacionar a lo que Pablo ya había dicho en el capítulo 1, versos 27 al 28. Y dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verles, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Oiga de ustedes que están en un mismo espíritu, firmes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada, dice Pablo, intimidado por los que se oponen. Acaban de entrar después el grupo de los que se oponen. Pablo va a identificarlos claramente y de una forma contundente. Y Pablo les dice a ellos: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Que para ellos, para esa gente, esos falsos maestros, ciertamente es indicio de perdición. Mas para vosotros, dice Pablo, de salvación. Y esto, dice Pablo, es de Dios. La palabra que Pablo utiliza dice: a mí no me es molesto. Esta palabra tiene el significado de encoger, encogimiento, como vergüenza. Pablo dice: yo no me avergüenzo de mostrarles las verdades fundamentales, firmes, inmutables del Evangelio, de la palabra de Dios. No me voy a molestar, no me va a avergonzar nunca, porque son palabras eternas, reales. Son palabras que jamás van a dejar de ser, porque es la palabra de Dios, es el Evangelio. No va a pasar. Y no tengo vergüenza, dice Pablo. No me da vergüenza, no me ruborizo, sino lo digo con firmeza. ¿Por qué? Porque para ustedes, dice Pablo a los filipenses, Pablo le dice a los filipenses, es seguro, es decir, es cierto, es en la cual se tenían que afirmar como vos y yo hoy tenemos que afirmarnos en la Escritura, en las verdades, en la palabra de Dios. Es ahí que tenemos nosotros que afirmarnos, no en cosas que están pasando afuera, sino en la Escritura, en la palabra de Dios. Hermanos, una vez más, es ahí donde debemos afirmarnos. Esto, dice Pablo, es seguro, es cierto, es confiable. Para nosotros es seguro. Ahora, ¿para qué es seguro? ¿Por qué es seguro? Seguro literalmente significa no tropezar, vacilar o ser derribado. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, porque para ustedes es cierto, es seguro. ¿Por qué? Porque es seguro, cierto, confiable. Porque es esta verdad, que es el Evangelio que Pablo estaba predicando, el único Evangelio verdadero, iba a mantenerles firmes contra las falsas enseñanzas de estos falsos maestros, los judaizantes. Judíos que decían que creían en Cristo, pero en realidad usaban como pretexto para arrastrar a otros hacia la ley y otra vez volverle a la esclavitud de la ley, que dependan de la ley para salvarse. Eran demasiado peligrosos. Y Pablo le dice: yo ahora mismo le estoy enseñando, le estoy recalcando otra vez lo que ya les dije, porque para ustedes va a ser seguro. Y quiero que presten mucha atención. Presten atención. Estén atentos. Abran bien los ojos. Tengan cuidado. Afírmense en la verdad para que les pueda dar discernimiento de lo que está viniendo. ¿Por qué? Porque hay gente que está enseñando falsas doctrinas. Y Pablo toca
la alarma, la sirena, como una ambulancia que está pasando. Hoy día ya a lo mejor no nos asusta tanto escuchar una ambulancia, pero escuchamos 10 ambulancias uno tras otro, ya llaman la atención y ahí estamos ahí queriendo saber qué está pasando. Y Pablo eso está haciendo. Despiértense, atiendan. ¿Por qué? Porque hay algo peligroso. Y Pablo les aclara, para que tengan discernimiento, cómo van a conocer a estos falsos, cómo lo va a identificar. Pablo les dice cómo van a reconocer a estos falsos. Y la forma de reconocerlos lo vemos en el versículo 2, donde dice, guardaos, guardaos de los perros, estén atentos, los ojos bien abiertos, atiendan, atiendan por los perros, porque hay perros, dice Pablo. Vamos a ver si se refiere al animal o se refiere a personas, porque si se refiere a personas es un término fuerte. Realmente es un término bien despectivo y fuerte. ¿Y por qué Pablo está usando eso? ¿Se refiere a personas o a animales? Pablo dice, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, guárdense, guárdense, guárdense. 3 veces repite este verbo imperativo, lo cual dice, estén alerta, no bajen la guardia. Y nosotros, hermanos, hoy más que nunca debemos estar en guardia ante los falsos maestros que van a aparecer por montones y están apareciendo, enseñando cosas, justamente un falso evangelio a las personas que están desesperadas. La gente está desesperada, está para creer cualquier cosa. Por eso es tan peligroso. Y nosotros también, no nos creamos, debemos estar atentos, alertas, constantes en la escritura, constantes estar profundizando, afianzándonos, para poder discernir a los falsos. En primer término, Pablo lo identifica. Lo identifica, por ejemplo, dice guardado de los perros. Ahora, ¿quién eran estos perros? Pablo se refiere a los judaizantes. Eran judeos cristianos itinerantes. En ese tiempo, como hoy, por ejemplo, hoy nosotros podemos comunicarnos, pero en el acto está ocurriendo un accidente y le comunicamos ahí, mira esta situación que está pasando en tal lugar. Y ya te conectás y estás mirando. Inclusive podemos conversar en vivo y en directo a través de videollamadas y esas cuestiones. Podemos informarnos. Yo te podría advertir, mira, se vaya a tu casa un testigo de Jehová. Y vos ya te vas ahí, a lo mejor te vas a esconder o vas a estar preparado para argumentar. Pero en ese tiempo no había eso. Por eso era necesario que la carta llegue. Por eso Epafrodito hizo un buen trabajo. Llegó la carta. Los hermanos ahora están siendo exhortados. Y Pablo le está mostrando a ellos cómo deben cuidarse y estar atentos. ¿Por qué? Porque estas personas no descansaban. Estas personas constantemente estaban en su trabajo diabólico de enseñar un falso evangelio. Estos eran falsos maestros, no eran verdaderos creyentes. Mencionaban a Cristo, como muchas religiones, pero como una excusa para atraparles, para desviarles del verdadero Cristo. Le mencionan a Cristo como una carnada, pero al rato ya le sacan de Cristo y a la ley de vuelta, a las obras, los cuales sabemos nosotros, nadie se justifica por las obras de la ley, dice la palabra de Dios. Ahora, estos judaizantes se oponían al verdadero evangelio. Lo hacían de una forma velada, peligrosa, no directamente confrontando, sino más bien utilizando el nombre de Cristo, a la persona de Cristo, como pretexto para engañarles. Pablo, en ese caso, les pone en sobreaviso a estos hermanos, a los de Filipo. Dice, estén atentos. Y se refiere a ellos como perros, guárdense de los perros. Hay dos términos en el griego para perros, para este animal. Uno es la palabra kunarión.
Cunarión se refiere a los animales domésticos, al perro doméstico, al que tenemos en nuestra casa. Si Pablo se refería a ellos, a lo mejor le iba a dar ternura, no cuidado. Pero otra cosa es el término que Pablo está utilizando, que es cuom, y se refiere a perros salvajes, perros carroñeros, callejeros, que infestaban las ciudades antiguas según los historiadores. Eran perros rechazados, es decir, peligrosos, hacían daño, andaban ahí en manadas. ¿Y qué hacían? Y perjuicio por todos lados. Perjuicio por todos lados. Vagaban, se alimentaban de basura. Hay muchas referencias a estos perros en Éxodo, por ejemplo, 22:31, Primero de Reyes 14:11, 16:14 y otros textos más que encontramos donde se refieren a estos animales. Estos animales, aparte de ser carroñeros, atacaban a las personas, causaban gran daño realmente. Por eso eran despreciados. Y el término perro o cunarión era un término que se usaba en tono despectivo. Deuteronomio 23:18, por ejemplo, también usa en esa manera. Los judíos, de hecho los judíos, hermanos, lo utilizaban en un término, como un término despectivo hacia los gentiles, para referirse a los gentiles. ¿Por qué? Porque los consideraba inmundos. Es de esa forma que se referían a los gentiles. Pero atiendan la gravedad del asunto. Pablo, un judío, llama no a gentiles, sino a un grupo de judíos perros. Por eso es el énfasis, por eso es la gravedad, por eso Pablo es contundente, como diríamos nosotros, sin pelo en la lengua, no tiene pelo en la lengua para decir las verdades, para mostrar claramente por qué razón. ¿Por qué Pablo usaba estos términos tan fuertes que hoy, si nosotros nos ponemos en un púlpito delante de la gente y mencionamos a estos perros de testigos de Jehová, la gente, ¿por qué vas a hablar contra eso? ¿Por qué no mejor utilizar un término más suave? ¿Por qué tiene que ser muy despectivo? No, Pablo no andaba con medias tintas. Pablo, cuando se trataba de la verdad del Evangelio, un ataque al Evangelio, era implacable. Él no ponderaba por la gente. ¿Por qué? Porque se trataba del mensaje más importante que el ser humano pueda entender, que pueda conocer. No era cualquier cosa, hermano. Era para que realmente fuera así de drástico, duro. Y Pablo llama perro a estos falsos maestros que eran judíos. Y le advierte a los filipenses, cuídense de estos, que llaman perro a otros, pero que ellos mismos son perros, son inmundos. Son inmundos. Por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, gente así, capaz que en nuestro tiempo ya no hay. Mira, hermano, te va a asustar si te digo, o te va a asombrar, de que eso está vigente hoy. Gente que está enseñando estas mismas doctrinas de estos falsos maestros judaizantes en este año 2020 están vivito y coleando, haciendo lo mismo, engañando a la gente, haciendo confiar a la gente en sus obras y no en Cristo únicamente, en las obras. Como muestras, como ejemplo les digo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, sí, ellos son falsos. Ellos predican un falso evangelio. Mencionan a Cristo, pero ellos no creen en Cristo. No le dan el valor a Cristo, como la Escritura lo muestra. El único valor. Él es Dios. Y los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo es un buen hombre, era un profeta y hasta ahí un Dios en minúscula. Imagínense. Pero no es solamente eso. Ellos dicen que si vos no te unís a la causa de los testigos de Jehová, no te haces miembro de un testigo de Jehová, no vas a ser salvo.
No va a ser salvo fuera de los testigos de Jehová. ¿Dónde dice eso en la Escritura, hermano? En ningún lado. La Biblia dice que el que cree en Cristo, no que está en una religión X que le va a salvar. Es Cristo. Es una persona. Por eso, estos grupos están hoy día, y seguro ya les visitó en algún momento, están los mormones y el mismo Papa que ayer viernes, estaba dando su supuesta bendición, estaba perdonando a todo el mundo, haciéndose como Dios. ¿Con qué autoridad está haciendo eso? Engañando, dando falsa seguridad a muchos enfermos. Por ejemplo, allá en Italia, que a lo mejor estaban prendidos ahí lo que estaba diciendo el Papa y creyéndole al Papa lo que estaba diciendo. Imagínense, hermano, las consecuencias terribles que acarrean el falso evangelio. Es demasiado peligroso y nosotros no podemos coquetear, no podemos estar indiferentes a eso. Tenemos que manifestar y mostrar esa realidad. Tenemos que ser firmes contra eso. No podemos estar ahí uniéndonos a esa gente y decir como que no pasa nada. Realmente es peligroso y Pablo dice, guárdense de esos perros. En una oportunidad ya en Gálatas capítulo 1, Pablo dice que si él o un ángel predica o les presenta a sus hermanos un evangelio diferente del que ya se predicó, que él predicó, que sea maldito por Dios, que literalmente significa que se vayan al infierno. Así de duro, hermano, porque se trata del mensaje del evangelio, no es para menos. Que sea maldito por Dios, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es importante aclarar constantemente, mostrar constantemente que la Biblia enseña que la salvación es por gracia, por medio de la fe, lo cual encontramos en Efesios 2, 8 al 9. Quienes enseñan otra cosa son lobos rapaces, peligrosos, de quien hay que huir, hay que espantar. Son portadores, además, como nos presenta en Tito 4:1, son portadores de doctrinas de demonios. Son portadores de doctrinas de demonios. Conducen a las personas, a las almas, ¿hacia dónde? Hacia el infierno. Por eso es tan contundente Pablo al referirse contra estos personajes. ¿Por qué? Porque estas personas engañaban a la gente, daban falsa esperanza y enviaban a la gente, por decirlo así, al infierno literalmente. Por eso, hermanos, tenemos que ser celosos en cuanto al evangelio. Conocerla, discernirla, predicarla con toda claridad y firmeza. Por eso que están los pastores, ancianos, ¿para qué? Para alertar al rebaño, a las ovejas, en cuanto a estos peligros, a estas personas. Se debe evitar cualquier extravío de la verdadera doctrina de Cristo, según nos presenta ya en segunda de Juan, versos 9, 11. Luego utiliza otros términos más para reconocerlos. ¿Cómo los iban a reconocer los filipenses? Dice, eran malos obreros. Guárdense. Pablo les exhorta, guárdense de los malos obreros. Atiendan. Los malos obreros son a los que Jesús se refirió cuando estaba en la tierra, en su ministerio, antes de su muerte, cuando se refería a los fariseos, por ejemplo, cuando se refería a ellos como pared blanqueada. Pared blanqueada. ¿A qué se refería eso? Eran sepulcros blanqueados. Por afuera, fachada de piedad supuestamente, de que estaban agradando a Dios, pero por dentro estaban podridos, estaban muertos, desagradaban a Dios constantemente. Dios detestaba a estas personas. ¿Por qué? Aparentaban piedad por afuera, pero por dentro estaban muertos. Por eso Jesús decía, esto aparenta en piedad. Les gusta parecer, mostrarse espirituales. Hacen sus rituales, ceremonias. ¿Para qué?
ante los ojos de las personas, se consideraban buenas personas, como que estaban agradando a Dios. Pero Jesucristo los manifestó a ellos. Jesucristo mostró cómo realmente eran estas personas. Eran falsos, estaban perdidos, era pura apariencia. Dios era quien menos le importaba a esta gente. No querían saber nada de Dios. Sí aprovecharse de lo que es Dios, de las bendiciones de Dios en ese sentido. Los falsos maestros que acechaban a los filipenses se consideraban agradables a Dios. Esto decían, mira, nosotros creemos en Cristo. Es más, para mostrarte que somos más y más espirituales. Inclusive estamos con la ley de Moisés. Seguimos todavía al pie de la letra de lo que dice Moisés en la Torá. Imagínense, hermano, echando por tierra la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente, no necesitamos otro. Esto es lo que eran orgullosos, soberbios. Por eso les llaman malos obreros. Ellos que decían que merecían la salvación gracias al celo que tenían a la ley de Moisés. Sin embargo, Pablo les pone en evidencia al descubierto. Estos son malos obreros, son orgullosos, le dice a los filipenses. Filipenses, cuídense de esta gente, son orgullosas, son falsos. Ahora los describe de la siguiente manera. Por si haya dudas y para identificarlos claramente, lo describe como mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque esta gente insistía en la circuncisión como requisito para ser salvo, para cumplir la ley. Sin embargo, Pablo se refiere a ellos no como los que circuncidan el cuerpo, sino mutilan, es decir, cortan sin razón. Como los profetas de Baal, podemos acordarnos de ellos que se zanjaban el cuerpo y sangraban como locos ahí, invocando a su dios Baal. Sin embargo, era totalmente inútil, no servía para nada, era un ritual falso, no constituía nada, no agradaba a Dios, no era para Dios inclusive. Está en contra de Dios inclusive eso. Por eso es que Pablo identifica a estas personas y usa un término, no el término de circuncisión que es peritomé, sino catatomé, es decir, mutiladores del cuerpo. Usa un término bien descriptivo realmente, y esto hacen en vano, no sirve para nada. Ahora, estos legalistas judíos negaban el evangelio de la gracia. Negaban de esa manera, de esa forma el evangelio de la gracia. Enseñaban que la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés eran necesarias para la salvación. Hechos 15:1, por ejemplo, dice: entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, atiendan lo que decían los judaizantes, no podéis ser salvos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué tal la prueba, hermanos, de que esta gente realmente peligrosa? Pablo no en vano lo describe como perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Ya en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, fue condenada esta práctica. Pablo más adelante lo hace en Gálatas 1:6, 2:16, en Gálatas 3:2:14, en el 5, 1-4, en otras cartas. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación es solo por gracia y por medio de la fe. Pablo dice, estos son mutiladores, estos son catatomé, mutiladores del cuerpo. Pero los creyentes, nosotros somos la peritomé, es decir, la verdadera circuncisión, en donde lo que a Dios siempre le importó, hermano, no es hacerse marcas. Lo que a Dios le importó siempre es el corazón. Que verdaderamente el hombre busque a Dios, que ame a Dios con
todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, dice la Escritura. Que ame con todo su ser al Señor. No mostrar fachada, no aparentar espiritualidad, sino una vida sincera y real, genuina delante de Dios. Eso es característica única de creyentes. Creyentes verdaderos viven de esa forma, hermano, agradando a Dios. A lo mejor no lo hace de forma perfecta. Pecamos, a veces caemos, pero el Señor es fiel. Nos levanta y por amor al Señor hacemos o le obedecemos y le buscamos a Él. No por favores. Ahora, los creyentes en ese sentido adoran a Dios. Por eso el texto dice en el verso 3, porque nosotros, el grupo de creyentes, somos, dice Pablo. Aclara, usa esta palabra somos para aclarar, darle el énfasis. Los que tienen su confianza únicamente en Cristo son la verdadera circuncisión. Son los que Dios aprueba por medio del Señor Jesucristo. No por sus obras, lo cual nos va a aclarar enseguida. Pablo dice, porque nosotros. Porque él podía decir, porque somos la circuncisión. Él aclara y establece bien, dice, los creyentes. Nosotros, los creyentes, somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios. Esta palabra servir se traduce mejor como rendir servicio espiritual reverente. Lo que en espíritu, ¿qué hacemos? En la verdad de la Escritura, honramos, servimos, obedecemos, vivimos para Dios. ¿Por qué? Porque nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El creyente verdadero y verdaderamente, valga la redundancia, adora a Dios, porque le adora a Dios genuinamente, no buscando algún favor de Dios. Lo adora porque ama a Dios, porque por primera vez puedo hacer lo que le agrada a Dios y lo hago con un corazón sincero, real, y lo hago en obediencia pura. Lo hago para Dios, no por lo que Él me va a dar, lo que voy a recibir de Él, sino por lo que Él es, por lo maravilloso, por lo poderoso, por el amor que Él, por la misericordia que Él nos impartió a nosotros, nos mostró a nosotros, en la cual nosotros vivimos. Nosotros amamos, el creyente genuino ama a Dios, le amamos a nuestro Dios, ¿cierto? Le amamos a nuestro Dios, por quien Él es, nuestro Dios es santo. Por eso, los creyentes llevan una vida de servicio obediente a Dios. Por eso lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. No es meramente para nuestro prójimo nomás. Hacemos para nuestro prójimo, pero en realidad nuestra motivación es Dios. Nuestro servicio a Dios está motivado por la persona de nuestro Señor, por nadie más. Él debe ser la motivación real y genuina. El creyente verdadero adora a Dios, le sirve a Dios, en verdad, en espíritu y en verdad, dice la Escritura. Luego nos muestra por qué razón. Porque los creyentes se glorían, encuentran su motivo, su única motivación, su orgullo, podemos decir, su jactancia. ¿De qué yo me puedo jactar delante de Dios? Es por mi Salvador, por nuestro Señor Jesucristo, por nadie más. No en nuestros méritos, no es lo que nosotros podamos, no es nuestra inteligencia, sino en el Señor Jesucristo, hermanos. Él es, esta palabra gloriamos que Pablo usa, se refiere a la jactancia jubilosa, motivada por lo que más enorgullece a una persona. ¿Y qué más nos va a enorgullecer a nosotros, hermanos, que en la persona de Cristo? Meditar en la persona de Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros. El infinito amor demostrado por nosotros. Seres insignificantes, seres que no merecen ni siquiera el saludo, si podemos decir.
pero Dios en su amor nos miró, vino a rescatarnos y Cristo, hermano, nos amó hasta la última gota de su sangre, nos amó hasta la muerte de cruz, pasó lo indecible, todo lo que nosotros deberíamos haber pasado por nuestra rebelión contra Dios, Él lo pasó en la cruz por nosotros. Y por eso nosotros hoy, nuestro mayor orgullo, podemos decir, es la persona de Cristo. Nuestra confianza total en cual descansamos es en la persona del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué, hermano? Porque sencillamente nuestro Señor es incomparable. La Biblia en Romanos 4 dice que Él es la justicia de Dios. El que agradó a Dios en todos los aspectos de la vida. Quien cumplió todos los mandamientos. Nació sin pecado. Vivió sin pecado. Y en una cruz por nosotros se hizo pecado. Y la ira de Dios fue sobre Él. Y la Biblia dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hermanos, es únicamente mediante Jesucristo que el ser humano puede salvarse. No hay otra forma. Y los que piensan que pueden hacerlo de otra manera, aparte de Cristo, están demostrando que su fe o la falsa fe que tienen les va a llevar al infierno. Es una falsa fe. Todo lo que añade algo más para salvarse que lo que Cristo hizo es una fe falsa, vana y es de desechar lo cual Dios va a hacer. ¿Por qué razón? Porque los verdaderos creyentes no confiamos, no confían en nuestros méritos, en la carne, dice la Escritura. No teniendo confianza en la carne. La carne representa a la humanidad caída y perdida. Simboliza la capacidad humana aparte de Dios. Ningún creyente verdadero en ningún momento puede jactarse. Puede decir que por nuestra capacidad hemos sido salvos, que porque nosotros éramos mejores que otros, Dios nos salvó a nosotros, nos eligió a nosotros. No, hermano, porque éramos los peores, porque lo vil y menospreciado, dice, escogió Dios para avergonzar a este mundo. Lo vil y menospreciado que éramos nosotros. Ninguna jactancia en nosotros, en nuestra carne ya no hay. Ni lo que hacemos ahora, no lo hacemos para justificarnos delante de Dios, porque ya fuimos justificados nosotros en Cristo únicamente. Y lo que hacemos ahora, dice la Escritura, lo hacemos en la fe del Hijo de Dios que nos amó hasta el final. Así que, hermanos, nuestra confianza no está en la carne, está en una persona, en el Señor Jesucristo. Los creyentes confían en la persona de Cristo únicamente, no en sus capacidades. Solamente quienes abandonan sus esfuerzos pecaminosos, su vida pecaminosa, y abrazan, creen en la verdad de la salvación, solo por gracia, por medio de la fe, van a ser salvos, por medio de Cristo. Y eso es lo que caracteriza un genuino arrepentimiento. Por eso conectamos otra vez con el discernimiento. El verdadero arrepentimiento, que es un elemento indispensable de la fe salvadora. La fe salvadora, el que creyó necesariamente, se manifestó en el arrepentimiento de sus pecados. El arrepentimiento delante de Dios. Y ante de Dios. Y delante de Dios. Por eso, hermano, solo el verdadero arrepentimiento que no confía en la carne conduce a la salvación. La Escritura es clara. La Escritura nos alienta a nosotros, los creyentes, manifiestan estas realidades, manifiestan esta característica que el inconverso, el que no cree en Cristo, el que rechaza a Cristo, o el que tiene a Cristo como un amuleto, no tiene.
Solamente los verdaderos creyentes que han depositado su fe en la persona y obra del Señor Jesucristo pueden manifestar estas realidades, este gozo porque es en el Señor, se deleita en el Señor. También porque van a ejercer un discernimiento correcto. ¿Por qué? Porque están empapados, profundos en la Escritura. Investigan, indagan, estudian la Escritura. Los verdaderos creyentes adoran a Dios en espíritu. Servimos a Dios verdaderamente. Servimos a Dios. Y los verdaderos creyentes nos gloriamos en Cristo Jesús. Y no confiamos en la carne. Que el Señor, hermano, te ayude, te aliente como lo hizo en mi corazón, al ver que cómo disponemos este recurso de parte de Dios, como si fuera poco, hermano. Dios a nosotros nos da el privilegio de manifestar este gozo constantemente. Por eso volvamos al Señor sinceramente, volvamos al Señor de todo corazón. Y eso realmente implica, no es algo sentimental y decir, Señor, voy a volver, no. Es algo concreto, real y sincero, que es volver a la Escritura. Ver la palabra de Dios como lo más preciado, el tesoro más preciado que tenemos. No despegarnos de ella si es posible. Estar constantemente meditando en ella. En ella nosotros encontramos salvación, vida eterna. Conocemos más a Dios. La palabra de Dios dice que la vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Es en la Escritura que nosotros vamos a tener la fortaleza, la profundidad para poder discernir las cosas. Y es en la Escritura que nosotros vamos a tener comunión verdadera con Dios. Vamos a discernir qué le agrada, qué no a nuestro Dios. Y nos da el privilegio, una vez más, de estar en comunicación, en oración con nuestro Dios, de forma personal, hermanos. Imagínense el privilegio que tenemos. Así que, iglesia, te animo que el Señor bendiga su palabra. Le bendiga a usted, a cada uno, que le dé, como la palabra nos exhorta a nosotros, Pablo exhortando a los hermanos de Filipos, la misma forma que haga con nosotros, contigo, con tu familia, y que le busquemos al Señor de verdad. Nuestra esperanza está en Él, no en este mundo, no en la prosperidad de este mundo, que es vanidad. Nuestra verdad, nuestra esperanza y confianza está en Dios y en su palabra. Así que, hermanos, Dios les bendiga y rogamos al Señor, estén orando por nosotros como nosotros estamos haciendo por ustedes, para que prontamente podamos estar juntos, unánimes, honrando y adorando a nuestro Dios que nos amó hasta lo sumo. Dios les bendiga, queridos hermanos.